Muy buenas noches y bienvenidos al programa de la revista de la Universidad de México. Espero que nos acompañen todos los viernes a las 8:30 en el diálogo y la reflexión que construimos aquí. Este mes se cumple un siglo desde la Revolución Rusa de octubre de 1917. Nos pareció una excelente ocasión para revisar las revoluciones que han ocurrido en los últimos 100 años y los cambios que han traído con ellas. Ha habido revoluciones para liberar a pueblos enteros de la opresión y la dictadura. Ha habido otras para liberar a los individuos, emanciparlos en cuerpo y mente. En todas estas revoluciones, la música ha jugado un papel y tenemos la suerte de contar hoy con dos melómanos que nos van a ayudar a entender la relación entre la música, el rock en particular, y las reivindicaciones sociales, estos movimientos que se han creado masivos en torno al rock. Contamos con la presencia de la gran Débora Holtz, conductora del programa Salsa Jazzeando, un gran clásico de Imer, y con Jaime Casillas, productor y conductor en Radio UNAM. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Quizás podemos abrir la conversación preguntándonos ¿por qué nos parece tan obvia la asociación entre rock y revolución o reivindicación social? ¿Alguno de ustedes nos podría dar alguna pista de en qué momento empezó a suceder esto? Es que creo que Débora y yo la vivimos. No, tampoco, ¿eh? Sí la vivimos, Débora. Acuérdate que, bueno, yo soy parte de esa generación que oír rock era algo clandestino, era algo extraño, era algo donde, por ahí dicen que era la República Invisible. Tú entrabas de afuera, venías de la calle, entrabas a tu casa, ponías un disco y entrabas en una República Invisible donde todo lo que allá no se podía, aquí se podía. O sea, aquí se podía soñar, aquí se podía enamorarte de la mujer más hermosa, aquí podías construir castillos en el cielo. Y creo que es un poco a través de construir castillos en el cielo, construir cosas imposibles, que el rock empezó a incidir y que la juventud empezó a incidir culturalmente para desmoronar muchas cosas que estaban ahí, que eran inamovibles, y que nos costó mucho trabajo hacerlo. Parece que yo fui uno de los protagonistas, claro que no, yo solo oía rock y participaba en las discusiones y participaba en lo que podía participar, pero a la larga, ahora contemplado, la verdad, después de 50 años, sí me doy cuenta que hubo muchas cosas que cambiamos, todos los que nos refugiábamos en esa República Invisible. Cuando dices lo que no se podía hacer en la calle, lo que no se podía era escuchar esa música, o no se podía el amor libre, o no se podían las drogas, Nada lo que decían de eso. las canciones. ¿Cuál de las dos? Todo estaba prohibido. Ni escuchar. Mira, nosotros vivimos en México, yo creo que a Débora le pasó lo mismo, vivíamos en una suerte de burbuja extraña. El rock es un fenómeno, como todo el mundo sabe, principalmente de Inglaterra y de los Estados Unidos. Es parte de la industria cultural, de la gran industria del entretenimiento. A eso nosotros nos enfrentamos porque también cuando nosotros decíamos este concepto que ahora ya está aceptado, de que el rock era parte de este cambio, parte de esta nueva propuesta, parte de la revolución, nos daba miedo decir eso porque éramos muy ideologizados en aquel entonces, pero bueno, de eso ahorita veremos. El chiste es que como era una propuesta de las grandes industrias culturales, todo el mundo lo desdeñaba. Aquí en México se vivía de otra manera, porque aquí el que escuchaba rock o cierto tipo de rock, que era muy poquito, que llegaba a cuentagotas, que te lo comunicaban tus cuates a veces, que en medio lo veías, no había tiendas, el radio no lo pasaba, mucho menos lo promovía. Había muy pocos espacios donde te enterabas de qué era lo verdaderamente grueso, que nosotros le decíamos el rock grueso, ¿no? Ese rock, pues era muy difícil acceder, y cuando lo hacías, pues era una cosa que estabas haciendo medio underground, estabas haciéndolo subrepticiamente. Y el ocultamiento venía de, estamos hablando de los años 70, me imagino. 60 y 70, o sea, finales de los 60, principios de los 70 y Había- todos los 70. Había una doble vertiente, lo que traía el rock como mensaje o como cultura o contracultura, y también que venía de Estados Unidos. Bueno, a mí me tocó una cosa totalmente diferente. Yo me siento, tal vez por eso ahora estoy editando esto, porque yo me siento una
parte de una generación que somos los damnificados de Avándaro. Si bien a una generación le tocó vivirlo y le tocó vivir, digamos, la represión en carne propia que representó digamos, el primer gran festival de rock que se hizo en México, aunque hubo uno antes en el Distrito Federal, pero era más concurso que festival, digamos, esa apropiación de lo que estaba pasando en otros lados estuvo concentrado en Avándaro. Yo era muy niña y gracias a que se prohibió todo, nuestra juventud pasó en blanco, es decir, no podías ir a conciertos, eso duró aproximadamente 10 años. Entonces, desde luego que el rock representa una revolución que se hizo patente primero en Estados Unidos, en Inglaterra, con todo el movimiento del hipismo, y es una música que finalmente acompaña a toda una transformación social, es decir, no puedes entender una cosa sin la otra. Y de ahí que me parezca a mí muy buena idea que hayan considerado el rock, además de las armas y las pistolas, porque lo que proponía, digamos, la revolución pacifista, más de los 70s que de los 60s, era esta apropiación de su vida misma, es decir, una libertad. Estabas dejando atrás una época de la posguerra, de los baby boomers, de los 50s, la gente nacida precisamente en esos años y en los 60 son los que, digamos, estuvieron abanderados con todos los cambios que conocemos, como la píldora, la libertad sexual que eso te ofrecía, la libertad de culto, paz y amor. Estábamos viviendo, bueno, la época de la guerra de Vietnam, desde luego las drogas y bueno, las drogas como contraposición a la guerra, que era uno de los dictums de todo este movimiento. Y aquí en México, si bien absorbimos y digamos, tuvimos la cultura de esta generación rockera, su manifestación se dio de manera muy diferente, ¿no? Aquí la onda chicana fue, digamos, lo que despertó que hubiera, digamos, ese subirse a ese tren de la libertad, diferente a los rockeros anteriores, que eran los hooligans, más en el estilo de los grupos de rock de los principios de los 60s, ¿no? Entonces hay todo un sentimiento que a nuestra generación, que a ustedes ya no les tocó vivir, de vacío, de qué pasó, dónde estuvo lo que yo tendría que haber vivido, que me regresen 15 años de mi existencia donde no podíamos hacer nada, no podíamos oír nada, no había conciertos, había cero. Exacto, lo del concierto parece bastante importante por el hecho de que congrega masas, ¿no? Congrega masas y entonces se puede pasar un mensaje de alguna manera. Es importante, estás hablando de tu libro, vamos a explicar que se trata de un libro sobre el Festival de Avándaro, las fotos que tomó Graciela Iturbide durante el Festival de Avándaro, acompañado de unos cuantos textos. Este festival se sitúa, digamos que hubo toda esta ola del rock, todo este movimiento libertario, libertad sexual, ¿no? Esta como también reivindicación de las libertades del individuo, ¿no? Libertad de hacer lo que... de liberar los sentidos. De hacer lo que se te diera la gana. ¿No? Y parece que ese se le pone un alto a la introducción a México con el Festival de Avándaro. ¿Qué fue? Tú que hiciste este libro, tú que seguramente lo has estudiado un poco, ¿qué es lo que tanto amenazaba a la institución? Sobre todo que es después del 68, ya en un medio represivo, en un momento en que el gobierno está bajo la mira. ¿Por qué vuelve a callar esto? ¿Qué riesgos traía para el orden un festival de rock así? Mira, lo que pasa es que también estamos hablando de una sociedad mexicana muy conservadora todavía. O sea, que una bola de chavos se junten a escuchar rock y hacer lo que se les pegue la gana en un lugar determinado, representó para muchas conciencias de la época pues, que se les removían todos los valores. No entendían que así era la onda entre nosotros, ¿no? Ahora puede ser muy aceptado. Bueno, ahora tú vas a un concierto y pues es una especie de cosa
Digo, están muy bien, muy bonitos, muy bien organizados, pero pues la gente no puede bailar. Ahí vamos a bailar. O los que fueron, o que tuvieron la dicha de ir, iban a bailar y a conocerse y a platicar y a hacer todo lo que podían hacer alrededor de la música. O sea, tampoco era una cosa de la cual nada nos debería de sorprender, pero a esa sociedad que estaba en ese momento sí la tomó muy por sorpresa. Y tener ahí, no sé cuántos fueron, Débora. ¿Cuántos? Creo que 1,000,000. Imagínate, tener 1,000,000 de chavos ahí juntos, platicando de este tipo de cosas, o conviviendo de esta manera, con ciertas libertades, o con mucha más libertad que lo que se hacía, pues era muy peligroso. Se temía que hubiera una sublevación no creo, de masas porque no, de jóvenes. es que en ese momento no estábamos tan articulados. O sea, nosotros decíamos cosas y pensábamos cosas, pero no estábamos articulados. Te digo, también los ideologizados de nuestra generación nos decían, no, así no se hace la revolución. Marcuse dice, que dice Marx, que dice, ¿me entiendes? Claro. Oye, esto era esto no yanqui, se vale. era la invasión Claro, yanqui también, también, ¿no? y también por ahí se les atacaba, ¿no? Sí, ahora en el caso particular de Avándaro y de este libro, ¿se puede enseñar? Sí, Para a ver, que vamos a ver un sepan de poquito. qué hablamos. Bueno, este libro reúne dos visiones equidistantes y que a la vez te dan una idea de lo que fue Avándaro muy claro. Por un lado, Graciela Iturbide, que es una de las fotógrafas eméritas más maravillosas de nuestro país y del mundo, que fue a Avándaro, y eso yo creo que explica todo, porque había una carrera de coches. Originalmente, el Festival de Avándaro era una carrera de coches que se hacía ahí anualmente, y a unos chavos jóvenes de 20 y tantos años se les ocurrió que en vez de hacer una noche de septiembre, porque esto fue un 11 de septiembre, antes de las fiestas Otra vez patrias, septiembre. mejor se hiciera algo que tuviera fuerza, que estuviera divertido para ellos, o sea, más que volver a cantar, ya sabes, todas las de siempre con el mariachi. Entonces dijeron, vamos a hacer un festival de rock, vamos a convocar a los grupos y bueno, con tanta lana la libramos, bueno, esperaban 60,000 personas. Esto desbordó totalmente las expectativas a tal nivel que se Como había canceló. sucedido en Woodstock. Exactamente, que se canceló obviamente las carreras de coches. Ya no Sí, no, el hubo festival carrera alguna. tomó Exacto. la encima y la masa, ¿no? El miedo a la masa. Vamos a seguir hablando de esto después del corte, Ok. ¿te parece? Para poderlo analizar con calma. Hablemos ahorita, por favor, no se vayan. Bienvenidos de vuelta. Continuamos de inmediato con Débora, que nos estaba contando un poco sobre la cuestión de este festival de rock y ruedas. Así que era es. en el inicio una carrera de coches. Y bueno, estos chavos decidieron, López Negrete, Justino Compeán, que entonces trabajaba para una empresa de publicidad, McCann Erickson, y invitaron a Luis de Llano, que por cierto hace el prólogo de este libro, que a la sazón trabajaba en producción de Televisa, con Armando Molina, en fin, una serie de personas a organizar este festival. Y invitaron una serie de grupos de rock, algunos se negaron porque pues, no había lana, y etcétera, etcétera. Finalmente fueron 12 grupos los que invitaron y la gente se dejó caer. Es decir, según relata Federico Rubli, que sí estuvo en Avándaro, por eso este libro se llama Yo estuve en Avándaro, porque fue tal el mito de Avándaro que todo mundo, desde los grupos rockeros hasta todos los chavos de la época, decían yo estuve en Avándaro y no fueron tantos los que estuvieron. Entonces dejaron caer el festival, desde luego desbordó todas las expectativas y desde luego que había chavos fumando mota y una que otra encuerada. Y lo interesante de esto y la manera en que Federico Rubli retoma el tema, que a mí me parece fascinante, es cómo se generó todo un mito alrededor de lo que había pasado en Avándaro, de la cantidad de drogas que se habían consumido, de las encueradas que habían habido, incluso del nombre de la encuerada, de quién era la encuerada, de quienes hasta Carlos Monsiváis y creo que José Emilio Pacheco, etcétera, escribieron, y era un personaje como Frida, no existía, por lo menos Frida no. Sofía.
Frida, Sofía, Frida, ¿no? hay que Por lo hacer la menos no aclaración. con así es que ya tenemos dos personajes evanescentes en nuestra historia. Incluso circuló una entrevista falsa con ella, porque muchos dijeron que el gobierno había hecho un complot, digamos, una especie de estratagema para aprovechar esto como un mecanismo de control y de varias cosas, ¿no? Estaban en tiempos electorales, había varias facciones encontradas, etcétera, dentro del propio Partido Revolucionario Institucional. Entonces, lo que generó esto fue, digamos, un zafarrancho innecesario a nivel represivo, del cual fuimos víctimas muchas generaciones, hasta prácticamente yo creo que finales de los 70s, comienzos de los 80s, que se empieza a liberar con, creo que Chicago, ya no me acuerdo cuál fue el primer concierto que yo me que acuerdo hubo de después. John Mayer. Ese yo John Mayer no fui. que vino al toreo, pero también así Sí. como muy Pero vigilado. ahorita mencionabas que los conciertos hoy en día resultan un poco menos quizás liberadores de energía como lo era el rock en ese tiempo, quizás por lo prohibido o por lo lejano. Leí recientemente un relato que nos hace Wendy Guerra de Cuba de hace Sí. un año, cuando fueron los Rolling Stones. Sí. Y fue un momento, o sea, lo prohibido al final resulta completamente contraproducente porque atrae y tiene muchísimo más fuerza. Porque, digamos, lo que había en ese tiempo, me imagino cuando ustedes, la generación damnificada, lo que se valía era la canción revolucionaria. Parece un poco contradictorio. Porque la canción revolucionaria, que trae supuestamente los La valores de la trova, ¿te revolución, refieres? sí, Sí. la trova latinoamericana, en contra de esta invasión del rock yankee. ¿Por qué era más amenazante Estados Unidos que el Che Guevara? ¿Sabes qué pasa ahí? Yo creo, y esa es una teoría completamente mía, es más, si la gente la está viendo, no digan que yo la dije, porque era más, acuérdate que estábamos en esa época, en el 68, por ejemplo, y en el 71 como extensión. Aquí estábamos hablando septiembre, ¿verdad? 71. Septiembre. O sea, en junio, había sido el halconazo. Junio Y es junio, ¿verdad? del 71. El sí. famoso Jueves de Corpus. Sí, así es. Estamos hablando de que para justificar Gustavo Díaz Ordaz la acción que tuvo el gobierno de, bueno, lo que saben que sucedió en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre, que todavía no sabemos qué pasó, pero sí pasó. Ellos dijeron, estábamos atacando a una conjura comunista. Son las fuerzas comunistas que iba a desembocar en esto. Entonces tuve que salvar a la patria. Era más fácil salvar a la patria de los comunistas que se identificaban como tal. El cuate que cantaba a desalambrar los estudiantes, que vive Che Guevara, todo este tipo de, esa música que sí era pro-comunista, era más fácil identificar. Sí. Nosotros, los rockeros, pues ahí nos podíamos disfrazar un poquito. A eso sí había que reprimirlos y ya los teníamos bien claro, controlados, claro, por identificados. Claro. Yo tengo tendencia a pensar que era más bien como la canción de la revolución institucionalizada. Puede como ser lo también. Que sí se apoyaba, claro, ¿no? Y Estados Unidos era lo extraño que eran estas libertades desorganizadas, que son individuales finalmente, no tan colectivas. Pero ¿cómo Estados Unidos? Ahí no porque hasta donde tengo entendido, gran parte de que se frena la llegada del rock es porque eran los valores yanquis, era invasión yanqui, valores yanquis, ¿no? ¿No estás de acuerdo? No, al contrario, yo creo que precisamente lo que querían, la onda chicana y todo este movimiento, digamos, grupos rockeros que de alguna manera imitaban y traducían en un momento dado las canciones que estaban de moda en Estados Unidos, bueno, los Teen Tops, los Hooligans, todos estos grupos, lo que empieza a hacer la onda chicana es también cantar en inglés, con todo otro contenido, digamos, es como yo lo entiendo, el movimiento que sigue a ese primer rock, y lo que convoca es otra serie de cosas que no tiene únicamente que ver con la música, ¿no? Sino con movimientos de libertad, etcétera, pero no necesariamente anti-yanquis, al contrario, o sea, no creo que hubiera en todo ese espíritu ningún sentimiento anti-yanqui, al contrario, o sea, no iba por ahí, era en contra de
de la guerra, en contra de una serie de movimientos que... Sí, porque los grupos sí estaban muy identificados en que, bueno, los grupos, ahora sí que los gruesos de allá empiezan a nacer en contra de la guerra, y las manifestaciones son en contra de la guerra. Acuérdate aquel memorable pedazo en Woodstock, ¿no? Cuando Jimi Hendrix empieza a tocar el himno norteamericano y utiliza las distorsiones que le permitían en aquellos entonces, aquellos rudimentarios pedales y etcétera, y empieza a poner explosiones y demás, por ahí queman una bandera norteamericana, y todos los grupos que hablaban, sobre todo en contra de la guerra, de Vietnam. Esto es lo que alienta muchísimo el rock, y es ahí donde pues todos los chavos que no querían ir a la guerra y que estaban en contra, se refugiaron y lo empezaron a utilizar como bandera, ¿no? Que da paso a lo que aquel señor Theodor Rorschach habla de la contracultura. Aunque él no habla específicamente del rock, pero sí habla de ese ánimo que había en contra de la guerra de Vietnam. Él se centra mucho más, analiza más bien el fenómeno en San Francisco, en esta zona, con la literatura underground. Y el rock es un poquito, incluso él no confía mucho en el rock por esto mismo, de que es un producto de las industrias culturales. Que es un producto de las industrias culturales, pero donde nos colamos y nos metimos y permeamos, o permearon ellos, y yo lo recibí, y les agradezco muchísimo que me hayan educado de esa manera, ¿no? La industria cultural tiene un doble filo, no sé si están de acuerdo. Por un lado es las masas, entonces puedes vender mucho, pero por el otro lado las masas pueden también provocar o pedir cambios, bueno, básicamente en la industria cultural, pues tú tienes la herramienta, o sea, tienes el medio, y lo puedes aprovechar para decir otras cosas. A veces no nos damos cuenta qué es lo que está pasando. O sea, en el rock eso pasó. Fíjate, en Radio UNAM estamos haciendo una serie, estamos entrevistando a gente que estuvo en el 68. Y el otro día pues, estuvimos platicando, antes, previo a la entrevista, estuvimos platicando con una mujer maravillosa, María Ángeles Comesaña, que estuvo en el 68, y nos empezó a platicar todas sus experiencias. Y hubo un momento que yo le dije, María Ángeles, ¿te diste cuenta que ganaron? Claro que nos dimos cuenta, pero nos dimos cuenta 20 años después. Claro. Es lo que pasa con el rock. No, nos dimos cuenta que ganamos 20 años después. Y es lo que pasó con Avándaro, porque había un total control de los medios de comunicación. Entonces, lo que se publicaba y donde, digamos, estaba el complot era exactamente en ese dominio total de lo que se decía públicamente, donde la opinión que circuló es que todos eran unos degenerados, que las drogas estaban consumiendo al país, que era el germen de la descomposición social más radical que se había tenido noticia, y que por eso había que terminar con ello. Y es un mecanismo de control sutil, claro, que precisamente Federico Rubli, cuando se desclasifican todos estos documentos de qué pasó realmente con Avándaro, porque es un parteaguas muy definitivo en nuestra historia, va a tratar de encontrar, bueno, realmente se propuso el gobierno como dictum, vamos a acabar con la cultura del rock y con los jóvenes, o qué fue lo que pasó. Y lo que encuentra en todos estos documentos es precisamente un control de las autoridades de lo que se estaba diciendo, de lo que estaba circulando a nivel popular. Y bueno, finalmente lo vivimos hoy, a pesar de que hay, digamos, una supuesta libertad mucho más amplia, hay mecanismos sutiles de control. No tenemos que hablar del caso de Rusia y de Estados Unidos, de cómo penetras las redes y haces sentir que tu versión de los hechos, los fake news, etcétera, pues este es un primer caso de fake news de nuestra historia, muy ejemplar. De acuerdo. Oye, Débora, se nos está acabando el tiempo y yo te quería preguntar algo. Tú que ahora sí que eres la mera del salsa jazz, ¿has sentido que, o sea, hay otras músicas más de rumberas, salseras, que han también llevado y logrado pasar mensajes sociales, o sea, logrado movimientos sociales? Los 70s en Nueva York fue una revolución. Lo que logró Fania All Stars, recogiendo, digamos, el sentir de los puertorriqueños, sobre todo los latinos en general, pero básicamente los New Yorkers, como se les conoce,
es un canto social y está perfectamente representado por Rubén Blades, Willy Colón y toda una generación de músicos que llevó a la salsa un sentir social que no estaba presente antes porque, bueno, tenías ritmos en tropicales. cierto modo, la música siempre habla por la gente. Yo creo que podemos hacer otro programa, ¿no? Continuar hablando de otros géneros. Muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Débora, por venir. Ya se acabó. Terrible, yo lo sentí rapidísimo. Pero yo les invito un café. Mucho para hablar. Continuamos hablando fuera. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Recuerden que todos los meses la revista de la universidad, en el papel, en las ondas, en la pantalla y en la red, abre el diálogo. Buenas noches.